Buenas tardes, estamos con Daniel Aymerich en nuestra visita a Andorra. Daniel es Global Asset Management y Fund Selector en Ambank. Bienvenido. Muchas gracias. Daniel, desde Ambank nos gustaría que nos comentarais cuál es el posicionamiento para las carteras globales este año. Pues estamos de hecho bastante defensivos. El mercado ha corrido ya bastante desde el inicio del año. En términos de valoración estamos bastante ajustados ya a los objetivos que nos habíamos marcado, pero evidentemente sabemos que una cuestión es la valoración y otra cuestión es a dónde pueda ir el mercado, ¿no? Y parece que pues quiere ir más allá de lo que le estamos dando una valoración a los distintos tipos de activo. Como nuestro perfil de cliente ya es de hecho bastante conservador, pues mantenemos las carteras dentro de ese perfil, pero precisamente en el mundo de la renta fija es donde tenemos más problemas en encontrar valor. Sí que vemos oportunidades todavía, sobre todo en la renta fija emergente, pero hay que tener cuidado de acuerdo al perfil del cliente, ¿no? Dentro de la renta variable, pues bueno, como digo, ya es más difícil encontrar zonas de valor, zonas de oportunidad. Han corrido mucho los índices, sobre todo incluso en los mercados emergentes, que es donde veíamos más valor, pues también han corrido bastante y pues bueno, seguimos teniendo exposición porque tenemos que estar posicionados de acuerdo al perfil de cada cliente, pero nos tenemos que mover pues dentro de esos límites, ¿no? Muy bien. Hemos visto recientemente que has sido premiado con el Investment Europe Personality of the Year. ¿Qué supone este premio para ti, tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, pues en lo personal, pues evidentemente es un orgullo, ¿no? Y es de agradecer que, bueno, pues después de tantos años de trabajo, pues te den un reconocimiento, ¿no? En lo profesional, pues tampoco cambia nada, el trabajo se sigue haciendo de la misma manera y, bueno, pues no es tan perceptible ahí, ¿no? Nos gustaría que nos comentaras desde tu punto de vista cuáles son las principales diferencias entre la gestión de un fondo de inversión de forma directa o la gestión de un fondo de fondos. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta interesante, ¿no? Primero, el trabajo previo para identificar los activos que quieres meter en la cartera, pues es diferente, ¿no? Estamos hablando de instrumentos muy diferentes. Si tienes un fondo, por ejemplo, de renta variable, pues tú puedes modelizar, por ejemplo, para hacer el análisis de los valores de las distintas compañías, puedes tener unos modelos. Ese tipo de análisis no lo puedes trasladar al análisis de fondos de inversión. No existen ese tipo de modelos para la selección de fondos de inversión, especialmente si estamos hablando de gestión activa, ¿no? Por lo tanto, al final, la diferencia es que en la inversión directa puedes estar haciendo una selección de un activo en concreto y en la gestión de fondos lo que estás haciendo es una selección de gestión, de estilo de gestión, ¿no? Para empezar eso. Y después, bueno, también el seguimiento que puedas hacer a esas carteras es muy diferente. Tú en activos cotizados ves la cotización moviéndose cada día, ¿no? En cambio, en los fondos no es solo que se actualicen, si son fondos pues, de diarios, pues no es tanto que se muevan solo una vez al día, pero es que es mucho más difícil hacer el seguimiento porque tú no sabes en tiempo real cuál es el posicionamiento que está tomando el gestor, ¿no? Por lo tanto, ese trabajo yo creo que lo tienes que haber hecho previamente, estar muy cómodo con el gestor, con el estilo de gestión que hace y dejarlo hacer. Y yo creo que pues también el posicionamiento en las carteras de fondos debe ser más a largo plazo para que esa gestión se traslade en el resultado del vehículo. Centrándonos en la gestión de fondos, nos gustaría que nos comentaras qué criterios o ratios, tanto los cuantitativos como los cualitativos, debería seleccionar o debería tener en cuenta un selector de fondos al introducir un nuevo producto. Bueno, para formar carteras de fondos, a mí lo que me ayuda mucho es, sobre todo, ver cuál es la aportación al riesgo
que tiene en la cartera y sobre todo también cuál es el efecto de diversificación que tiene en esa cartera. Es decir, tú aportas riesgo cuando metes un fondo, pero también te ayuda a diversificar mucho, ¿no? Es un instrumento en la construcción de carteras, cuando mezclas distintas estrategias, distintos fondos, es sorprendente a veces el efecto de diversificación de riesgo que puede tener, ¿no? La inclusión de un vehículo, de una estrategia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y para mí me ayuda mucho, ¿no? Sí que es cierto que las correlaciones son muy inestables en el tiempo, pero si tú conoces cuál es el estilo de cada uno de los fondos, de cada uno de los gestores, creo que se puede entender bastante bien si puede ser sostenible o no en el tiempo ese efecto de diversificación para la cartera, ¿no? Evidentemente, para eso tienes que haber hecho el trabajo previo, ¿no? de analizar el fondo tanto cuantitativamente como cualitativamente. Pues ahí pues, son los ratios en la parte cuantitativa, son los ratios que estamos viendo todos, ¿no? Tanto de riesgo como de rentabilidad. Ahí no podemos aportar mucho en esa parte de un modelo a otro porque al final solo tienes un elemento que estudiar, que son los retornos, ¿no? del fondo. Es una serie de retornos y eso, pues, digamos, tiene un límite, ¿no? de la ventaja que puedas obtener de un modelo a otro. Pero sí que puedes aportar mucho en la parte cualitativa, ¿no? Entender realmente qué es lo que está haciendo el fondo y cuál es su estilo de trabajo y si ese estilo de trabajo cómo va a afectar cuando lo incluyas en una cartera con otros gestores, ¿no? Nos gustaría saber también si seguís a las nuevas gestoras internacionales y también a los pequeños fondos de inversión españoles que van surgiendo. Bueno, efectivamente, nosotros siempre estamos abiertos, ¿no? a ver nuevas gestoras, nuevos gestores, nuevas estrategias. Es algo que está en nuestro ADN y bueno, yo creo que pues, es interesante mantenerlo, ¿no? Sí que es cierto que cada vez estamos digamos, expuestos a más gestoras. En el mercado español pues cada día llegan gestoras nuevas, extranjeras, internacionales y pues últimamente hemos visto una oleada bastante interesante de gestores nacionales que se independizan. Eso está bien, la competencia está bien, también es más trabajo, pero bueno, pues es intentar estar abiertos a todos en la medida de lo posible y al final pues intentar identificar los que nos puedan interesar y podamos trabajar juntos, ¿no? Y para finalizar con la entrevista, ¿qué retos tenéis desde Antbank para los próximos meses? Bueno, pues varios. Primero, en el lado del mercado pues está clarísimo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta bonanza en los mercados, ¿no? Pero sí que, bueno, como he dicho antes al principio, pues tenemos un ojo puesto en que se pueda producir alguna reversión, ¿no? De momento, en el plano macro no vemos ningún problema. Sí puede haber alguna sorpresa en lo político, pero hemos visto en el año pasado, pues, que tampoco al final tuvo tanto efecto en los mercados, ¿no? Y después pues tenemos que estar muy al día del mercado, por ejemplo, regulatorio, entrar en MiFID II. Esto puede ser un cambio bastante significativo en los modelos de negocio y bueno, pues vamos a tener que trabajar con ello, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.